Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Aquí estamos transmitiendo para conectar a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook para que conversemos, para que podamos comunicarnos. La comunicación es algo muy importante para nosotros los que creemos en Jesucristo. Así es que si usted es cristiano, es muy importante de que estemos en comunicación, que sepamos cómo nos ha ido hoy en este tiempo de fin de año, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo, saber pues cómo les ha ido y si usted puede comentar, ¿verdad? Ahí en los comentarios y compartir esta transmisión en vivo, pues comparta. Yo soy su hermano Vladimir Mercado en Jesucristo. Si usted es cristiano, si usted ha recibido a Jesucristo como su único Salvador, como su Dios, pues entonces usted es mi hermano porque usted es un hijo de Dios, como lo soy yo. Tomando en cuenta que hijos de Dios solamente son considerados según la palabra de Dios, es decir, la Biblia, que son todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su único Dios y como su único Salvador. Si usted ya hizo eso, usted ha sido hecho hijo de Dios mismo o por Dios mismo. Así es que esta transmisión es para que ustedes y yo conversemos, para que platiquemos el día de hoy, decirles de que espero en Jesucristo de que todos ustedes hayan recibido o hayan tenido una muy, muy feliz Navidad, ¿verdad? Sé que muchos, ¿verdad?, no celebran la Navidad, pero nosotros los que creemos en Jesucristo sí lo celebramos. Sí celebramos, aunque no tenemos una fecha específica de cuándo o el día en que nació nuestro Señor Jesucristo, sí consideramos que es importante celebrar que Cristo vino al mundo, es decir, que Jesús, el Cristo, vino al mundo porque según las Escrituras eh, fue algo profetizado, ese es un plan que Dios ya había desarrollado eh, antes de la fundación del mundo, antes de que la misma maldad surgiera en el mundo. Dios ya tenía planificado lo que iba a hacer con todo aquello que iba a provocar maldad para la humanidad. Y de esta forma también poder salvar a nosotros los seres humanos a través de su plan majestuoso, de su plan poderoso, a través de Jesucristo, como ya Él lo había planificado. Eh, Dios a través de su palabra nos dejó claro de que Él mismo iba a venir y se iba a manifestar como ser humano a la humanidad para que ustedes y yo pudiéramos contar con ese maravilloso regalo, como bien enseñó nuestro pastor Rey el día de hoy, que es su evangelización en el servicio del día de hoy en Second Baptist Church. Estuvo fabuloso, por cierto. Él estuvo evangelizando y enseñándonos de que el regalo más hermoso que puede recibir un ser humano es Jesucristo. Es ese regalo ágape, como bien enseñó nuestro pastor Rey Calderón, ese regalo que Dios nos da sin esperar nada a cambio, porque ¿qué le podríamos dar nosotros a Dios en pago por la obra que Él ha hecho, la cual es salvarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna? Y eso es lo que nuestro Salvador ofrece, ¿verdad? A través de Jesucristo. Vida eterna a quien cree en Él y un cuerpo nuevo, una resurrección de entre los muertos. Nadie más en este mundo, no hay ningún Dios que pueda ofrecer, ningún Dios falso, por supuesto, porque el único Dios verdadero es Jesucristo mismo, Dios mismo hecho carne manifestado en Cristo. No hay ningún Dios de los inventados por los seres humanos que pueda hacer eso. Quien puede hacer eso, quien tiene el poder, es el único Dios verdadero que nosotros como seres humanos conocemos. Toda la humanidad eh, piensa que existe Dios. Los musulmanes creen en Dios, es decir, los
de la religión del Islam creen en Dios. Los de la religión del budismo creen en un Dios, aunque no conocen a Dios. Los de la religión podríamos decir, del hinduismo, piensan que existe un Dios, pero no conocen a ese Dios. Creen en muchos dioses, pero no conocen a ninguno, claramente. Ni ninguno de esos dioses que se han inventado puede o se ha manifestado como un Dios verdadero. No como el que ustedes y yo conocemos como cristianos, dado que Dios se ha manifestado a la humanidad a través de Jesucristo. La historia lo comprueba. También, ¿verdad? Entendemos de que los científicos piensan que la ciencia los puede llevar hacia Dios. Muchos religiosos en el mundo piensan de que portarse bien los puede llevar a donde está Dios. Pero la palabra enseña que el único requisito para poder adquirir esa salvación, el único requisito para poder llegar donde Dios está y ser como Él, es reconocer a Jesucristo como su única salvación, reconocer a Jesucristo como el único Dios verdadero y poner su confianza en Él. Es decir, creer en Cristo. Es lo único que nos puede llevar a Dios o donde está Dios. Donde pues la Biblia enseña que es allá en el tercer cielo. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas teológicas, pero es la única forma de poder explicarle a usted como ser humano que solamente Cristo es el camino que lleva hacia Dios. Dios no ha puesto a nadie más, ni ha dejado méritos en nadie más para que puedan ser salvos y llegar hasta donde Dios está y ser como Él. El único requisito que Dios ha dejado es que usted confíe en Cristo. Si usted no ha reconocido a Jesucristo como su único Salvador y no lo ha reconocido como el único Dios verdadero, usted no va a poder llegar nunca a donde está Dios. Así es que si usted quiere conocer a ese Dios, si usted quiere conocer las bendiciones de ese Dios y todo lo que Él ofrece, el único requisito que ese Dios mismo ha dejado es que usted y yo creamos o confiemos en Jesucristo. Porque a través de la confianza en Jesucristo es como ustedes y yo podemos llegar donde está Dios. Lo primero es creer que solamente Él lo puede resucitar a usted al morir. Lo segundo es que Él le ofrece a usted vida eterna. Lo tercero es que usted, en el momento que decide confiar en Él y aceptarlo como su único Dios verdadero y como su único Salvador, automáticamente usted ya es salvo. Y posteriormente, al poner nuestra confianza en Él, entonces, usted como hijo de Dios comienza a caminar conforme a su voluntad de una manera progresiva. Pero esas obras que usted va a hacer ya no les son tomados en cuenta o tomadas en cuenta para salvación, sino para galardones en el cielo. Trofeos que usted ya se ganó por ser ya hijo de Dios y ya tener la salvación eterna. Eso es lo que enseña Dios a través de su palabra. Y si usted ya es, ¿verdad?, un hijo de Dios, bueno, entonces eso quiere decir de que usted es tiempo de que comience a planificar el año que viene, porque ya pasó Navidad, ya pasó la celebración, ¿verdad? De que celebramos nosotros los cristianos que Dios vino al mundo, pero Dios ya vino, también ya se fue.
Él está allá en el cielo, esperando que ustedes y yo, como sus hijos, hagamos lo que Él dice. Así es que mi invitación también es para todos ustedes que son cristianos, ¿verdad? De que vayamos pensando cuáles van a ser, como hijos de Dios, ustedes y yo, cuáles van a ser nuestras prioridades este año que viene. Este próximo año 2025, Dios ya tiene un plan. Y su plan es que ustedes y yo, los que hemos confiado en Jesucristo como hijos de Dios, es que comencemos a vivir nuestra vida conforme a su voluntad. Y una de las voluntades de Dios es que ustedes y yo como hijos nos congreguemos. Si usted es un hijo de Dios, es necesario que usted se congregue, es necesario de que usted vaya a una iglesia. Yo, por ejemplo, yo pertenezco a la Segunda Iglesia Bautista. Y dentro de la iglesia donde yo voy hay estudios bíblicos. En los estudios bíblicos, el estudio bíblico a la iglesia donde yo voy se llama renovación. ¿Qué hacemos en esos estudios bíblicos? Bueno, en estos estudios bíblicos, ustedes y yo, lo que hacemos como hijos de Dios es edificarnos. ¿Cómo nos edificamos como hijos de Dios? Bueno, es el lugar donde aprendemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es o cuáles son las cosas que Dios nuestro Señor Jesucristo quiere que ustedes y yo hagamos conforme a su voluntad. Y eso es muy importante. Porque la única forma de mejorar espiritualmente en nuestra relación con Dios es conociendo cada día más a Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Porque Él es Dios mismo, porque Él es nuestro Padre, porque su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos impulsa, nos enseña y nos guía a que lo conozcamos más a Él. Y la única forma que Dios ha dejado para conocerlo más a Él es a través de la Biblia, es decir, su palabra. Y la única institución que Dios nuestro Señor Jesucristo ha dejado para que avancemos, para que crezcamos espiritualmente es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es la institución donde usted va a crecer. Y la iglesia donde yo voy, llamada la Segunda Iglesia Bautista, en su denominación, ahí impulsamos el estudio, la educación académica, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios. En el estudio bíblico de renovación, usted puede aprender más acerca de Jesucristo. Nosotros enseñamos lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que usted como hijo de Dios conozca qué dice su palabra? Bueno, para que usted no sea engañado con tantos falsos maestros que han surgido hoy en día, ¿verdad? Con tantos maestros mal preparados que están surgiendo hoy en día, ¿verdad? Porque es necesario de que todos los hijos de Dios nos instruyamos, que dejemos de ser analfabetos de la palabra de Dios y que seamos académicos en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque se ha dado hoy en día en muchas iglesias cristianas que se está más impulsando eh, el emocionalismo que el razonamiento en la palabra de Dios. Muchas iglesias solo se dedican a cantar y a alabar, ¿verdad? Y a llorar y a sentir emociones. No es que eso esté malo, pero un cristiano que solamente hace eso no se edifica. Un cristiano que solamente se dedica a aplaudir, solamente a escuchar y a llorar y a expresar sus emociones, no crece espiritualmente. Porque la única forma que un cristiano puede crecer espiritualmente es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque de la
única forma que hoy en día los cristianos sabemos que existe un Dios verdadero y que es el único Dios verdadero y que es todopoderoso y que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve y que puede estar en todas partes al mismo tiempo, es decir, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, es a través de la palabra de Dios. Y es allí en la Biblia donde también están los mandamientos de Dios, donde están los preceptos de Dios, tanto para la iglesia como para Israel. Existen ahí en su palabra lo que Dios ha dejado estipulado, lo que debemos de hacer o cómo debemos de vivir conforme a su voluntad. Esa es la importancia por la cual usted debe de asistir a un estudio bíblico y a una iglesia para aprender. Pero si en su iglesia no hay una enseñanza exhaustiva de la palabra de Dios, bueno, pues hágala usted. Dedíquese a estudiar la palabra de Dios, a leerla, pero no a leerla como quien lee un periódico, sino a leer la Biblia, pero para entenderla, para comprender cuál es el mensaje que está dando la palabra de Dios. Para poder hacer eso, usted y yo, o ustedes y yo, necesitamos leer la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo y capítulo por capítulo, porque la Biblia es toda una historia, es todo un plan que Dios nuestro Señor Jesucristo ha dejado para que ustedes y yo conozcamos su plan, para que nosotros conozcamos los pensamientos de Dios. Es posible conocer los pensamientos de Dios, pero para hacer esto es necesario estudiar la palabra de Dios en orden, como Dios dice. Si usted como cristiano no está haciendo eso, ¿verdad? Usted no está entendiendo bien el plan de Dios para la humanidad y las instrucciones de Dios para sus escogidos, es decir, para sus hijos, para todos aquellos que creemos en Dios nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Si nosotros solo estamos siguiendo un devocional donde leemos un versículo por aquí o un versículo por allá, no es malo que usted lo haga, pero esa no va a ser la forma como usted va a comprender bien el plan que Dios ya tiene estipulado para este mundo y también para nosotros, sus escogidos, los que hemos creído. Así es que esa es la importancia de que usted se congregue en una iglesia, ¿verdad? De que usted vaya a un estudio bíblico y si no existe una buena enseñanza en su iglesia, bueno, usted personalmente tiene que comenzar a buscar instrucción para que no siempre esté haciendo lo que le dicen los demás o lo que otros piensan, sino que usted tenga pleno conocimiento de la palabra de Dios y haga en su vida lo que Jesucristo dice que debemos de hacer, que sigamos la doctrina de sus apóstoles, porque ellos, los apóstoles de Jesucristo, no enseñan sus pensamientos a través de las escrituras, sino que ellos enseñan lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Así es que eso es muy importante para usted y para mí. Por lo tanto, la invitación es que para este 2025, si usted es creyente, usted va a hacer lo que nuestro Señor dice. Usted va a comenzar, si no tiene una iglesia en el lugar donde usted está o donde vive, usted va a comenzar a buscar una iglesia en orden, una iglesia organizada, una iglesia que planifique estudios, que planifique eventos para estar reunidos como creyentes. Usted va a buscar una iglesia que lo edifique, pero en el conocimiento de su palabra, no que lo edifique en sus emociones. Porque si usted no está aprendiendo de la palabra de Dios, cómo controlar sus emociones, usted no tiene razonamiento deductivo ni tiene razonamiento bíblico. Usted lo que está haciendo es nada más dejándose llevar por la emoción de lo que usted quiere.
pero no de lo que Dios nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra que debemos de hacer. Así es que la invitación, ¿verdad?, es para que se congregue. Mire, si usted vive en el área de Houston, bueno, yo le invito a que usted vaya a la Segunda Iglesia Bautista. Es una iglesia enorme. En inglés es la Second Baptist Church. Nuestra congregación tiene 6 campus en todo el área de Houston y sus alrededores. La matriz, la iglesia matriz, donde por cierto me congrego yo, está en Goodway. Aquí por la Goodway y la Voz, si usted es de aquí del área de Houston, pues lo invito a que venga y se congregue, ¿verdad? Nuestra congregación es una iglesia bastante organizada, en la cual tenemos estudios para niños, cuidado para bebés, estudios bíblicos para niños, estudios bíblicos para teenager, estudios bíblicos para adultos mayores, para adolescentes y para adultos jóvenes, para matrimonios jóvenes y para matrimonios ya de edad más grande, ¿verdad?, más mayor de edad. Nuestra iglesia está muy bien organizada y todas estas cosas se llevan a través de los estudios bíblicos. También contamos con un servicio general todos los domingos a partir de las 11 de la mañana, donde nos juntamos todos los estudios bíblicos que existimos dentro de la Segunda Iglesia Bautista en su ministerio en español. También, ¿verdad?, es a través de los estudios bíblicos donde se instruye a los hermanos a seguir a Jesucristo, no a seguir a pastores, no a seguir a maestros, sino a conocer a Jesucristo y a entender su voluntad, para poner en práctica día a día la voluntad de Dios en nuestra manera de vivir. Así es como la Segunda Iglesia Bautista obra y trabaja, y así es como Dios está usando a la Second Baptist Church para que crezca, para que más hermanos lleguen a conocerlo más a Él. Y también usa esta congregación para llamar a todos aquellos que Él ya escogió y que lleguen a sus pies. Si usted siente en su corazón, razonablemente también piensa en su mente que necesita acercarse a Dios, créame lo que le voy a decir. Es Dios obrando en usted, es Dios obrando en su mente y llevando sus emociones a que lo busque a Él. Vaya, lo invitamos. Y si no vive acá en el área de Houston, bueno, pues vaya donde usted vive, ahí donde usted está, no importa en el país que esté. Busque una congregación donde de verdad le enseñen a seguir a nuestro Salvador. No vaya solamente donde se dedican a cantar, donde solamente se dedican a pedir dinero, o donde solamente se dedican a tocarle sus emociones para que usted llore. No, vaya a una iglesia donde cuiden a sus hijos, donde les enseñen a sus hijos. Y si usted no es padre, bueno, donde usted aprenda, donde hay educación cristiana. Porque acuérdense, el mal de todos los pueblos en el mundo es la falta de educación, la falta de estudio. Igual es con el pueblo de Dios. Por eso, y ese es el propósito de las iglesias. Las iglesias son como las escuelas, donde se les debe de dar y brindar educación cristiana, es decir, conocimiento de la palabra de Dios a través del estudio profundo de la Biblia. Vaya y busque una congregación así para que usted crezca y aprenda de nuestro Señor Jesucristo. Así es que tómalo en cuenta, ¿verdad? Y vaya planificando dedicarle más tiempo a conocer a su Señor, para que le vaya mucho mejor el año que viene, para que sepa qué hacer cuando surjan dificultades y problemas en su vida. Si usted está lleno del conocimiento de la palabra de Dios, usted va a saber qué hacer. Pero si usted llega al año nuevo sin buscar el conocimiento de la palabra de Dios, usted va a tener igual dificultades, situaciones adversas, duras, y si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted no va a saber qué hacer. Y cualquier esfuerzo que haga usted en ese nuevo año que viene, que Dios nos va a permitir llegar a él, va a ser en vano, va a ser un fracaso.
¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de confianza en Jesucristo. Así es que, mis hermanos, solamente quería compartir estas ideas y pensamientos que vienen de parte de Dios para ustedes, que están escritos en su palabra, es decir, la Biblia, y motivarlos. Mi deseo es motivarlos, ¿verdad? No a desmotivarlos, no, motivarlos a que busque a Dios, a que busquemos el conocimiento de su palabra para que con sabiduría y con temor de Dios recibamos este 2025. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y recuerde, es más bendecido dar que recibir. Bendiciones. Que Dios nuestro Señor Jesucristo los bendiga.